Cuando hablamos de gastronomía, normalmente pensamos en técnicas, recetas, ingredientes o presentaciones. Pensamos en platillos terminados, en restaurantes, en chefs y en experiencias dentro de una mesa. Sin embargo, detrás de cada alimento existe un proceso mucho más complejo que comienza mucho antes de llegar a la cocina. La gastronomía también implica comprender el origen de los productos, las condiciones en las que se producen y la manera en que factores naturales pueden modificar completamente sus características. Y posiblemente uno de los productos donde esto se refleja con mayor claridad es en el vino. El vino no solamente representa una bebida alcohólica, representa agricultura, química, climatología, tradición, historia y cultura. Cada botella contiene años de conocimiento acumulado, técnicas perfeccionadas y una enorme conexión entre el ser humano y la tierra. Desde hace miles de años, distintas civilizaciones utilizaron el vino como símbolo social, religioso y gastronómico. Culturas como la egipcia, la griega y la romana consideraban el vino como parte fundamental de su vida cotidiana. Incluso en la actualidad, sigue siendo uno de los productos gastronómicos con mayor importancia cultural en diferentes partes del mundo. Hablar de vino es hablar de procesos naturales. La calidad de una botella depende del tipo de suelo, la temperatura, la altitud, la cantidad de sol que recibe la planta, la humedad y el cuidado que existe durante cada etapa del cultivo. Como estudiantes del área gastronómica, comprender el vino significa entender cómo la tierra puede transformarse en aromas, sabores y experiencias sensoriales. Significa analizar cómo un producto agrícola puede evolucionar hasta convertirse en un elemento gastronómico de alto valor cultural y económico. También significa reconocer el trabajo de todas las personas involucradas en su producción, desde quienes preparan la tierra y cuidan las vides, hasta los enólogos que supervisan la fermentación y el desarrollo de cada vino. Con ese propósito iniciamos este viaje académico rumbo al estado de Querétaro, uno de los principales referentes de la vitivinicultura mexicana, un estado que durante los últimos años ha logrado posicionarse como una de las regiones más importantes en la producción de vinos nacionales, especialmente vinos espumosos. Nuestro objetivo no solamente era conocer viñedos o degustar vinos, buscábamos entender todo el proceso detrás de esta industria, desde el cultivo de la uva hasta la experiencia final dentro del turismo enológico y gastronómico. El trayecto representó el inicio de una experiencia completamente distinta a lo que normalmente vivimos dentro de un salón de clases. A medida que avanzábamos por carretera, el paisaje comenzaba a cambiar poco a poco. Las zonas urbanas quedaban atrás y comenzábamos a observar extensiones más abiertas, carreteras largas y un entorno que anticipaba la conexión con el campo y la producción agrícola. Después de varias horas de trayecto desde nuestra ciudad, finalmente llegamos a Santiago de Querétaro, una ciudad reconocida no solamente por su historia colonial, sino también por el crecimiento que ha tenido en el turismo enológico y gastronómico. Querétaro ha logrado combinar tradición e innovación. Por un lado, conserva gran parte de su riqueza histórica y arquitectónica. Por otro, se ha convertido en un punto clave para el desarrollo de la industria vitivinícola en México. Actualmente, miles de visitantes llegan cada año atraídos por la ruta del queso y el vino, los recorridos por viñedos, las degustaciones y las experiencias gastronómicas que ofrece la región. Al entrar a la ciudad, el ambiente cambia completamente. La arquitectura, las calles y el movimiento turístico permiten entender la importancia cultural y económica que tiene este destino dentro del país. Nuestro punto de hospedaje
fue el Hotel Biguau, lugar que funcionó como base para cada una de nuestras actividades académicas y recorridos técnicos. Este espacio no solamente representó un lugar de descanso después de cada jornada, sino también un punto de organización para todas las actividades programadas durante el viaje. A partir de este momento comenzaría oficialmente nuestra experiencia dentro de la ruta vitivinícola de Querétaro, donde conoceríamos de cerca los procesos, técnicas y características que han convertido a esta región en uno de los referentes más importantes del vino mexicano. Antes de visitar los viñedos, era importante comprender qué es realmente la vitivinicultura. La vitivinicultura es la actividad que combina dos áreas fundamentales: la viticultura, que es el cultivo de la vid y la producción de uvas, y la vinicultura, que corresponde al proceso de elaboración del vino. Aunque muchas veces el consumidor solamente observa la botella final en una mesa o restaurante, el verdadero trabajo comienza mucho antes, directamente desde el suelo. Todo inicia con la tierra. La calidad del vino depende directamente del entorno donde crece la vid. Por esa razón, los productores analizan cuidadosamente las características del terreno antes de comenzar cualquier plantación. No todas las tierras son adecuadas para el cultivo de la uva. La composición mineral del suelo, el drenaje del agua y la capacidad que tienen las raíces para desarrollarse influyen directamente en el crecimiento de la planta y en las características finales del vino. Cada elemento influye directamente en la calidad de la uva: la temperatura, la altitud, el tipo de suelo, las horas de sol, la humedad, el viento e incluso el manejo humano. Todos estos factores forman parte de lo que en el mundo del vino se conoce como terroir, un concepto utilizado para explicar cómo el entorno natural modifica las características únicas de cada vino. Un pequeño cambio en cualquiera de estos factores puede alterar completamente el resultado final. Por ejemplo, las regiones más frías suelen producir vinos con mayor acidez y aromas más frescos, mientras que las zonas cálidas generan vinos con mayor concentración de azúcar y niveles alcohólicos más elevados. La altitud también cumple una función importante. A mayor altura, las temperaturas nocturnas disminuyen y esto ayuda a conservar la acidez natural de la uva, permitiendo una maduración más equilibrada. La exposición solar es otro elemento fundamental. La vid necesita suficiente luz para desarrollar azúcares, aromas y color, pero un exceso de calor puede afectar el equilibrio del fruto. Incluso el viento beneficia el cultivo, ya que ayuda a controlar la humedad y reduce la aparición de enfermedades dentro del viñedo. Sin embargo, más allá de los factores naturales, el trabajo humano sigue siendo esencial. Los productores deben monitorear constantemente las condiciones del cultivo, realizar podas, controlar plagas y decidir el momento exacto en el que la uva debe cosecharse. La vitivinicultura requiere paciencia, observación y precisión. Un error durante cualquiera de las etapas puede afectar meses o incluso años de trabajo. Querétaro posee condiciones muy particulares para el cultivo de la vid. Su clima semiárido, las noches frescas y la altura sobre el nivel del mar permiten una maduración lenta de la uva, favoreciendo la concentración de aromas y acidez. Estas características han convertido a la región en una de las más importantes para la producción de vinos espumosos dentro de México. Además, la combinación entre días cálidos y noches frías genera un contraste térmico que beneficia directamente la calidad del fruto. Este cambio de temperatura permite que la uva conserve frescura mientras desarrolla una mayor complejidad aromática. A diferencia de regiones tradicionales europeas, la vitivinicultura mexicana
ha tenido que adaptarse a distintos retos climáticos, demostrando que México también puede producir vinos competitivos a nivel internacional. Durante muchos años existió la idea de que solamente ciertos países podían elaborar vinos de calidad. Sin embargo, productores mexicanos han demostrado que mediante innovación, tecnología y conocimiento técnico es posible crear vinos reconocidos dentro y fuera del país. Actualmente, la industria vitivinícola mexicana continúa creciendo constantemente. Cada vez más viñedos y bodegas buscan posicionar al vino mexicano como parte importante de la identidad gastronómica nacional. Querétaro representa uno de los mejores ejemplos de este crecimiento, combinando tradición, innovación y una cultura del vino que continúa fortaleciéndose año tras año. Nuestra primera visita técnica fue a Puerta del Lobo, un viñedo que combina producción vinícola, arquitectura contemporánea y turismo enológico. Desde el momento de nuestra llegada fue posible observar cómo este espacio busca integrar naturaleza, gastronomía, diseño y producción en una sola experiencia. El paisaje reflejaba una combinación entre modernidad y tradición. Por un lado, la arquitectura del lugar proyectaba una imagen elegante y contemporánea. Por otro, los viñedos mantenían la esencia agrícola y natural que caracteriza a la vitivinicultura. La distribución del espacio no solamente está diseñada con fines estéticos o turísticos. Cada área cumple una función específica dentro de la producción y experiencia del vino. A medida que avanzábamos por el viñedo, comenzábamos a observar más de cerca el trabajo que existe detrás del cultivo de la vid. Durante el recorrido, un sommelier especializado nos explicó la importancia del diseño del viñedo y la orientación estratégica de las plantas. Aprendimos que las vides no se colocan al azar. Cada hilera tiene una orientación específica que busca aprovechar mejor la luz solar, la circulación del aire y las condiciones climáticas de la región. La orientación correcta permite que las plantas reciban iluminación equilibrada durante el día, evitando exceso de sombra o sobreexposición al calor. Además, la circulación de aire entre las hileras ayuda a disminuir humedad y reduce el riesgo de enfermedades provocadas por hongos o bacterias. Todo dentro del viñedo se encuentra cuidadosamente planeado. La distancia entre plantas, la separación de las hileras y la altura de las estructuras influyen directamente en el desarrollo de la uva. Uno de los aspectos más interesantes fue comprender cómo pequeños detalles agrícolas pueden modificar completamente el resultado final del vino. Durante el recorrido también analizamos distintos sistemas de conducción de la vid. Estas estructuras permiten sostener la planta y controlar su crecimiento a lo largo del ciclo productivo. Dependiendo del sistema utilizado, se puede modificar la exposición solar, la ventilación y la cantidad de fruta que produce cada planta. Estas técnicas permiten regular la exposición solar, la ventilación, la cantidad de uvas producidas y la concentración de azúcares dentro del fruto. Cada decisión tomada dentro del viñedo tiene un objetivo específico relacionado con la calidad del vino. Incluso la altura a la que crecen los racimos puede influir en aspectos como temperatura, humedad y facilidad de cosecha. También aprendimos sobre la importancia de la poda dentro de la viticultura. La poda no solamente controla el tamaño de la planta, también ayuda a dirigir la energía de la vid hacia los racimos que tendrán mejor desarrollo. Esto significa que muchas veces se eliminan brotes o racimos para mejorar la calidad general de la producción. Uno de los aspectos más interesantes fue comprender que en ocasiones producir menos uvas significa obtener vinos de mayor calidad,
Mientras menos racimos tenga la planta, mayor concentración de nutrientes, azúcares y compuestos aromáticos recibe cada uva. Como resultado, se obtienen vinos más complejos, equilibrados y con mayor intensidad de sabor. Este enfoque representa una diferencia importante entre la producción masiva y la vitivinicultura premium. En gastronomía, muchas veces se busca cantidad y rendimiento. Sin embargo, en la vitivinicultura de alta calidad se prioriza la calidad sobre el volumen. El objetivo no es producir la mayor cantidad posible de botellas, sino lograr vinos con identidad, equilibrio y características únicas. También comprendimos que la producción de vino requiere paciencia y planeación a largo plazo. Una vid puede tardar varios años en alcanzar la madurez suficiente para producir uvas adecuadas para vinos de calidad. Además, las condiciones climáticas cambian constantemente, por lo que cada cosecha representa un reto diferente para los productores. El trabajo dentro del viñedo nunca se detiene. Durante todo el año se realizan actividades de mantenimiento, monitoreo y cuidado para asegurar el correcto desarrollo de la planta. Otro aspecto importante fue observar cómo la tecnología también forma parte de la vitivinicultura moderna. Actualmente muchos viñedos utilizan sistemas de monitoreo climático, control de humedad y técnicas de riego especializadas para optimizar el crecimiento de la vid. Sin embargo, a pesar del avance tecnológico, la experiencia humana sigue siendo fundamental. La observación del viticultor, el conocimiento del terreno y la capacidad de interpretar las necesidades de la planta continúan siendo elementos esenciales dentro de la producción. A lo largo del recorrido pudimos entender que el vino no comienza en la bodega ni dentro de una botella. El verdadero origen del vino está en el viñedo, está en la tierra, en el clima, en la planta y en el trabajo constante realizado durante todo el año. Cada racimo representa meses de cuidado y decisiones técnicas que posteriormente influirán en los aromas, sabores y estructura del vino final. Más allá de la experiencia turística, esta visita permitió comprender la enorme complejidad técnica que existe detrás de la producción vitivinícola. Puerta del Lobo no solamente representa un destino turístico, también representa un ejemplo del crecimiento y profesionalización que ha tenido la industria del vino mexicano durante los últimos años. Dentro del viñedo también conocimos distintas variedades de uva cultivadas en la región de Querétaro. Cada variedad posee características únicas que influyen directamente en el aroma, sabor, textura y estructura del vino. Aunque muchas personas piensan que el vino solamente se divide en tinto, blanco o rosado, en realidad existe una enorme diversidad de uvas y cada una aporta cualidades completamente distintas. Las variedades tintas como Cabernet Sauvignon, Merlot o Malbec suelen desarrollar vinos con más cuerpo, mayor presencia de taninos y notas más intensas. Dependiendo del proceso de elaboración y del entorno donde fueron cultivadas, estas variedades pueden desarrollar aromas a frutos rojos, ciruela, cereza, especias, cacao, cuero o incluso notas ahumadas. La Cabernet Sauvignon, por ejemplo, es reconocida por producir vinos estructurados y complejos, normalmente con buena capacidad de envejecimiento. La Merlot suele generar vinos más suaves y redondos, mientras que la Malbec destaca por sus notas frutales y su intensidad de color. También conocimos cómo ciertas variedades se adaptan mejor a determinadas condiciones climáticas. Algunas uvas resisten temperaturas más altas y sequías prolongadas, mientras que otras requieren ambientes más frescos para conservar su acidez y equilibrio. Por otro lado, las variedades blancas como Sauvignon Blanc o Chardonnay producen vinos más frescos, ligeros y con perfiles aromáticos diferentes.
Estos vinos suelen presentar notas frutales, cítricas, florales o tropicales, además de una acidez más marcada que aporta sensación de frescura. La Sauvignon Blanc normalmente desarrolla aromas herbales y cítricos, mientras que la Chardonnay puede variar muchísimo dependiendo de su elaboración, generando desde vinos ligeros y frescos hasta perfiles más complejos con notas mantequillosas o de vainilla. Cada uva tiene necesidades específicas. Algunas resisten mejor el calor, otras requieren mayor humedad, algunas necesitan más horas de sol y otras desarrollan mejor sus características en suelos minerales o regiones de mayor altitud. Incluso pequeños cambios en el entorno pueden modificar el comportamiento de la planta y las características finales del vino. Esto demuestra que el vino no es un producto uniforme. Cada botella representa decisiones agrícolas, técnicas y humanas tomadas desde el momento en que se planta la vid hasta el instante en que el vino llega a una copa. También aprendimos que el vino cambia dependiendo del año de cosecha. Factores como lluvia, temperatura y condiciones climáticas pueden influir tanto en la calidad como en el perfil aromático de cada vendimia. Por esa razón, dos vinos elaborados con la misma uva y en el mismo viñedo pueden ser diferentes si fueron producidos en años distintos. Otro aspecto importante fue comprender cómo las características de la uva se transforman durante el proceso de vinificación. La fermentación, el tipo de barrica utilizada y el tiempo de crianza pueden modificar completamente la expresión del vino. Por ejemplo, un vino joven normalmente conserva aromas más frescos y frutales, mientras que un vino con crianza desarrolla notas más complejas y mayor estructura. A lo largo del recorrido entendimos que producir vino requiere equilibrio entre naturaleza y técnica. El productor debe interpretar constantemente las necesidades de la planta y tomar decisiones que permitan obtener la mejor calidad posible. Además de conocer las variedades de uva, también entendimos el papel del sommelier dentro de la experiencia gastronómica. Muchas veces se piensa que el sommelier únicamente sirve vino dentro de un restaurante, pero en realidad su función es mucho más compleja. El sommelier interpreta aromas, explica procesos, analiza características sensoriales y ayuda a generar armonías entre alimentos y bebidas. También funciona como un puente entre el productor y el consumidor, transmitiendo la historia y características de cada vino. Durante la explicación aprendimos que una degustación no consiste solamente en beber. El análisis sensorial involucra observar el color, identificar aromas y percibir sabores, texturas y sensaciones dentro de la boca. Cada detalle aporta información sobre el tipo de uva, el proceso de elaboración y la evolución del vino. Incluso la temperatura de servicio puede modificar completamente la experiencia sensorial. Un vino demasiado frío puede ocultar aromas, mientras que uno demasiado caliente puede desequilibrar el alcohol y alterar sus características. El sommelier también ayuda a construir maridajes gastronómicos. Un buen maridaje busca equilibrio entre el vino y los alimentos para potenciar sabores y crear una experiencia más completa. Por ejemplo, vinos tintos con mayor estructura suelen acompañar carnes rojas o quesos maduros, mientras que vinos blancos frescos normalmente armonizan mejor con pescados, mariscos o platillos ligeros. Comprendimos que el vino no solamente forma parte de una bebida, sino también de toda una experiencia cultural y gastronómica. Detrás de cada copa existe historia, técnica y agricultura y conocimiento especializado, y justamente esa complejidad es lo que convierte al vino en uno de los productos más representativos dentro del mundo gastronómico. Nuestra siguiente parada fue Finca La Redonda,
uno de los viñedos más reconocidos del estado de Querétaro y uno de los referentes más importantes dentro del turismo vitivinícola mexicano. Al llegar fue posible observar la gran extensión de los viñedos y la manera en que el paisaje refleja la conexión entre producción agrícola, naturaleza y cultura del vino. A diferencia de otros espacios, aquí el enfoque no solamente se centra en la elaboración del vino, sino también en transmitir conocimientos sobre el proceso vitivinícola y acercar a las personas a la experiencia enológica. En este punto del recorrido comenzamos a profundizar en uno de los conceptos más importantes dentro de la enología, el terroir o terruño. El concepto de terroir representa la combinación de todos los factores naturales y humanos que influyen en las características finales de un vino. El terruño incluye elementos como el suelo, el clima, la altitud, el microclima, la humedad, la exposición solar, el viento y la intervención humana. Todos estos factores trabajan en conjunto y hacen que cada vino tenga una identidad propia. Por esa razón, incluso utilizando la misma variedad de uva, los vinos pueden ser completamente distintos dependiendo de la región donde fueron producidos. No existe otro terroir idéntico en el mundo. Cada zona vitivinícola posee características irrepetibles que modifican el comportamiento de la vid y las propiedades del fruto. El terroir es justamente lo que permite que un vino refleje el lugar de donde proviene. En Querétaro predominan suelos arcillosos y calcáreos capaces de aportar mineralidad y características específicas a la uva. Los suelos calcáreos suelen favorecer la conservación de acidez y aportar frescura al vino, mientras que ciertos componentes minerales pueden influir en la complejidad aromática y estructura del producto final. Además del suelo, el clima semiárido de la región representa una ventaja importante para el cultivo de la vid. Las temperaturas cálidas durante el día favorecen el desarrollo de azúcares, mientras que las noches frescas ayudan a conservar acidez y equilibrio. Este contraste térmico permite obtener uvas con mayor complejidad y características ideales para la producción de vinos espumosos y vinos blancos frescos. Durante la caminata guiada observamos más de cerca el ciclo biológico de la vid y las distintas etapas por las que atraviesa la planta a lo largo del año. Aprendimos que la vid pasa por diferentes fases de desarrollo dependiendo de la temporada. Durante el invierno entra en un periodo de reposo vegetativo, donde la planta reduce su actividad y conserva energía para el siguiente ciclo. Con la llegada de la primavera aparecen los primeros brotes y hojas, iniciando nuevamente el crecimiento de la planta. Posteriormente comienzan a desarrollarse los racimos de uva hasta llegar al proceso de maduración previo a la cosecha. Cada etapa requiere cuidados específicos y monitoreo constante para asegurar una producción equilibrada. Uno de los temas más importantes durante el recorrido fue la poda de invierno, una técnica fundamental para controlar la producción de la planta. La poda permite eliminar exceso de brotes y dirigir la energía de la vid hacia racimos de mayor calidad. Esto ayuda a regular la cantidad de fruta producida y favorece una mejor concentración de azúcares, aromas y compuestos fenólicos dentro de la uva. También aprendimos que una producción excesiva puede afectar la calidad final del vino. Cuando la planta produce demasiados racimos, los nutrientes y recursos deben repartirse entre una mayor cantidad de fruta, reduciendo concentración y complejidad. Por esa razón, muchos productores prefieren limitar la producción para obtener vinos de mayor calidad. Durante el recorrido también observamos la importancia de la supervisión constante dentro del viñedo. Los productores deben monitorear factores como
humedad, temperatura, maduración y salud de las plantas para prevenir enfermedades y asegurar el correcto desarrollo de la uva. Otro aspecto importante fue conocer el sistema de riego por goteo utilizado dentro del viñedo. Este sistema permite administrar cuidadosamente el agua y suministrar únicamente la cantidad necesaria para la planta. En regiones semiáridas como Querétaro, el agua se convierte en un recurso estratégico. El manejo adecuado del riego permite mantener equilibrio hídrico sin afectar la concentración de sabores y azúcares dentro de la uva. El exceso de agua puede provocar frutos más diluidos y disminuir intensidad aromática y estructura en el vino. Por otro lado, una restricción controlada de agua puede favorecer mayor concentración y complejidad dentro del fruto. También comprendimos que el manejo del agua forma parte de las prácticas sustentables implementadas por muchos viñedos modernos. Actualmente, gran parte de la industria vitivinícola busca optimizar recursos naturales y reducir impacto ambiental mediante sistemas de riego eficientes y técnicas agrícolas más sostenibles. A medida que avanzaba el recorrido, resultaba más evidente la enorme cantidad de trabajo técnico y científico involucrado en la producción de vino. Cada decisión dentro del viñedo tiene consecuencias directas sobre la calidad del producto final, desde la preparación del suelo hasta el momento exacto de la cosecha. Todo influye en el resultado. Más allá de la experiencia turística, esta visita permitió comprender cómo la vitivinicultura combina agricultura, climatología, biología, química y gastronomía en un mismo proceso. Finca La Redonda representó una oportunidad para entender que el vino no comienza dentro de una botella ni en una mesa. El verdadero origen del vino se encuentra en la tierra, en la planta y en el trabajo constante realizado dentro del viñedo. Después de recorrer ambos viñedos, comprendimos que el vino comienza mucho antes de llegar a la copa. Cada racimo representa meses de trabajo agrícola, decisiones técnicas y adaptación al entorno. Como futuros profesionales gastronómicos, esta experiencia nos permitió valorar la importancia del origen de los ingredientes y entender que la calidad no se improvisa. El campo, el clima y el trabajo humano son elementos que finalmente terminan reflejándose en aroma, sabor, textura y experiencia. Así concluye nuestro primer bloque dedicado a la viticultura y al origen del vino en el campo queretano, pero nuestro recorrido apenas comienza. El 13 de junio y es desde junio hasta septiembre, ¿vale? Aquí ya podemos ver las uvas un poquito más en forma, ¿vale? No les doy una fecha exacta porque realmente va a depender siempre de la maduración de nuestra planta. Al final del día cada ser es distinto y va a madurar de una forma diferente, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta con esto, chicos? ¿Cuánto tiempo tienen estas? Ok, Puerta del Lobo se funda en el año 2010 y abre sus puertas en el año 2015, cuando es su primera vendimia. Estas plantas van a tener alrededor de 12, 13 años de vida. ¿Estas? Sí. Y aquí, por ejemplo, ¿tienes alguna separación de tintas blancas? Sí, todas estas plantas que podemos llegar a ver acá van a ser blancas. Todas Las de acá. Las de este lado. Ellas son blancas y estas son tintas. Todas son tintas, ¿no? Digo, como dato curioso, nosotros podemos hacer siempre lo que queramos con esas plantitas, porque estas plantas se van a injertar, ¿vale? Nunca se van a plantar, nunca va a haber una semillita que va a crecer del suelo como tal, ¿no? Aquí lo que tenemos que agarrar son los sarmientos, ¿vale? Entonces, ahí va el dato curioso. Antes esta cepa era una uva blanca. ¿Qué quiero decir con esto? Antes esto era Macabeo, no era Syrah. Tuvimos que, como vimos que la producción no era tan buena de Macabeo en esta zona, pues cortamos y plantamos Syrah, ¿no? Ahora sí que si ustedes quieren tener Cabernet Franc aquí, o Marselan, o cualquier uva realmente, pueden cortar la planta prácticamente en diagonal a la mitad, injertan su otra planta y van a tener esa variedad.
¿vale? Y en el caso de lo que son tus vinos amarillos y naranjas, ¿les Ok. puedes hablar un poquito de eso? Sí, pero me agradaría hablarlo un poquito más en la parte de arriba, porque realmente aquí solo vamos a obtener lo que es uva blanca y uva tinta, ¿no? No podemos hablar del proceso, ahora sí, donde se hacen blancos y donde se hacen naranjas, porque también tenemos un vino naranja, ¿no? Y del proceso de cómo se hacen tintos. Pero, pues me agradaría también enfatizar un poquito, ¿no? ¿Saben más o menos cuáles son los viñedos más famosos de todo el mundo? O sea, ¿qué regiones? ¿Se saben alguna región aparte de esta? Burdeos, Parras, ¿dónde más? Introducción a Freshanet México y las cavas. Gracias por continuar con nosotros en este análisis, Chef Toño. Mi nombre es Jennifer Alejandra y en esta segunda parte profundizaremos en uno de los aspectos más importantes dentro de la enología, los procesos de vinificación y las diferentes técnicas que existen entre los distintos estilos de vino. Para comprender estos procesos, tuvimos la oportunidad de visitar Freshanet México, especialmente en la Sala Vive, ubicada en el estado de Querétaro. Esta bodega representa uno de los proyectos vitivinícolas más importantes de América Latina, especialmente en vino espumoso mediante el método tradicional. Nuestra experiencia comenzó descendiendo aproximadamente 25 metros bajo tierra hacia las famosas cavas subterráneas, donde el primer momento pudimos notar que no se trata únicamente de una construcción turística o decorativa, sino de un espacio diseñado estratégicamente para mantener las condiciones ideales de crianza del vino. Dentro de las cavas, la temperatura se mantiene de manera constante entre los 15 y 17 grados, además de conservar una humedad controlada. Estas condiciones son fundamentales para permanecer con una correcta crianza en el vino, evolucione lentamente y que las levaduras trabajen adecuadamente durante el proceso de segunda fermentación. Uno de los aspectos más interesantes que observamos fue la enorme cantidad de botellas almacenadas horizontalmente. Esta posición recibe el nombre de rima. Mantener la botella acostada permite que el vino permanezca en contacto con las levaduras muertas, conocidas como lías, generando aromas y sabores más complejos. Durante el recorrido aprendimos detalladamente el llamado método champenoise o método tradicional, considerado uno de los procesos más sofisticados para la elaboración de vino espumoso. Este método se originó en la región de Champagne en Francia. Actualmente es utilizado en diferentes partes del mundo debido a la calidad que aporta al producto final. El proceso comienza con la elaboración de un vino base. Este primer vino suele ser seco, ligero y con buena acidez. Posteriormente se realiza una mezcla o ensamblaje dependiendo del estilo que se desea obtener. Después se agrega el llamado licor de tiraje que contiene azúcar y levaduras. Esta adición provoca una segunda fermentación directamente dentro de la botella, a diferencia de otros métodos industriales donde el gas se inyecta artificialmente. Aquí el oxígeno de carbono, el dióxido de carbono, se produce naturalmente quedando atrapado dentro de la botella y formando las burbujas características de este vino. Después de esa fermentación, la botella permanece en rima durante meses o incluso años. En este tiempo, las levaduras comienzan a descomponerse lentamente mediante un proceso llamado autólisis. Gracias a esto aparecen aromas complejos como pan tostado, brioche, nueces o mantequilla,
características típicas de vinos espumosos de alta calidad. Otro proceso que podemos analizar fue el removido o remouage. Tradicionalmente las botellas se giran manualmente poco a poco para llevar todos los sedimentos hacia el cuello de la botella. Actualmente muchas bodegas utilizan máquinas automatizadas llamadas Chiropallet, aunque el principio sigue siendo el mismo. Posteriormente se realiza el déchet, una etapa fundamental donde se congelan los sedimentos acumulados en el cuello de la botella para expulsarlos al abrir momentáneamente el envase. De esta manera el vino queda limpio y brilloso. Finalmente, se agrega el licor de expedición, que ayuda a definir el nivel de azúcar del producto final. Dependiendo de esta dosis, podemos obtener estilos de Brut Nature, Extra Brut, Brut o semisecos. Algo muy importante que obtenemos durante la visita es que cada detalle influye directamente en la calidad final del vino. La temperatura, el tiempo de crianza, el tipo de uva y el control de fermentación. Todo el proceso requiere precisión técnica, paciencia y conocimiento enológico. Además, Freixenet México ha contribuido significativamente al crecimiento de la cultura vitivinícola en nuestro país, demostrando que México posee condiciones aptas para producir vinos espumosos competitivos a nivel nacional. Diferentes técnicas entre vino blanco, rosado y tinto. Ahora bien, atendiendo los requerimientos de nuestra materia, es importante comprender que no existe un único tipo de vinificación. Dependiendo del estilo del vino que se busque producir, las técnicas cambian considerablemente. Comenzamos con el vino blanco. El vino blanco puede ser elaborado tanto con uvas blancas como en ciertas uvas tintas mediante el método llamado Blanc de Noir. La diferencia principal radica en que el mosto se separa rápidamente de las pieles o ollejos para evitar la extracción del color y de taninos. En este caso, el prensado suele realizarse inmediatamente después de la cosecha. Posteriormente, el mosto limpio pasa a fermentación a temperatura relativamente baja, generalmente entre 12 y 16 grados. Estas temperaturas permiten conservar mejor los aromas primordiales de la uva, especialmente notas frutales y florales que ya son como manzana, pera, cítricos, flores o frutas tropicales. Otra característica importante es que los vinos blancos suelen priorizar frescura, acidez y ligerez. Por ello, normalmente no requieren maceraciones prolongadas. Algunos incluso se fermentan en tanques de acero inoxidable para preservar la pureza aromática. Sin embargo, ciertos vinos blancos premium sí pueden pasar por barricas para aportar mayor complejidad, textura y notas de vainilla o mantequilla. Pasamos al vino rosado. Encontramos un proceso intermedio entre el blanco y el tinto. Aquí se utiliza uva tinta, pero el contacto entre el mosto y las pieles dura solamente unas horas. Este corto tiempo de maceración permite obtener tonos rosados suaves sin llegar a la intensidad de un vino tinto. Una vez alcanzado el color deseado,
los ollejos se retiran y la fermentación continúa como si se tuviera un vino blanco. Los vinos rosados suelen destacar por su frescura, aroma frutal, presentando notas a fresa, frambuesa, cerezas o sandías. Además, generalmente tiene una acidez refrescante que los hace muy versátiles gastronómicamente. En muchas regiones del mundo, el rosado ha ganado popularidad porque combina características de ambos estilos, la ligereza del blanco y cierta estructura proveniente de la uva tinta. Finalmente analizaremos el vino tinto, que posee uno de los procesos de vinificación más complejos y estructurados. En este vino la fermentación ocurre con el mosto en contacto constante con el ollejo y las semillas. Esta maceración prolongada permite extraer antocianos responsables del color rojo o violeta, así como taninos que aportan estructura y capacidad de envejecimiento. La fermentación del vino tinto ocurre a temperaturas más elevadas, normalmente entre 24 y 30 grados centígrados. Estas temperaturas favorecen la extracción de compuestos fenólicos y aumentan la intensidad aromática y gustativa del vino. Durante este proceso también se realizan técnicas como remontados o bazuqueos, cuyo objetivo es mantener contacto entre el líquido y la piedra para optimizar la extracción. Una vez finalizada la fermentación, muchos vinos tintos pasan a barricas de roble francés o americano. La crianza de madera aporta aromas como vainilla, cacao, tabaco, café o especias, además de suavidad y poder tener unas notas de taninos menos fuertes. El tiempo de crianza dependerá del estilo que busquemos en bodega. Algunos vinos jóvenes se embotellan rápidamente, mientras que otros permanecen meses o años en barrica y posteriormente en botellas antes de salir al mercado. Importancia sensorial y conclusión del bloque. Después de analizar estos procesos, podemos descubrir que cada tipo de vino posee características únicas, determinadas por la decisión técnica tomada durante su elaboración. La temperatura de fermentación, el tiempo de macerado, el uso o no de barrica, el manejo de levaduras y las condiciones de almacenamiento modifican completamente el resultado final. También comprendimos que la vinificación no es únicamente un proceso industrial, sino una combinación entre ciencia, tradición, percepción sensorial y experiencia humana.
Cada etapa tiene un proceso específico orientado a desarrollar aromas, sabores, texturas y estructuras particulares. Por ejemplo, los vinos blancos suelen expresar frescura, acidez y aromas frutales. Los rosados destacan por su ligereza y versatilidad, mientras que los tintos ofrecen mayor cuerpo, complejidad y estructura. Todo esto depende directamente de las técnicas aplicadas durante la producción. En el caso de Freshenet México, la visita permitió observar cómo el método tradicional requiere tiempo, precisión y control absoluto para obtener vinos espumosos de calidad. Además, reforzó la importancia que actualmente tiene la industria vitivinícola mexicana dentro del panorama internacional. Otro aspecto importante fue comprender el papel del enólogo. Su trabajo no consiste únicamente en producir vino, sino en interpretar la materia prima y tomar decisiones técnicas capaces de transformar, complementar el perfil sensorial del producto. Asimismo, entendimos que el vino tiene una relación muy estrecha con la gastronomía. Dependiendo de sus características sensoriales, cada estilo puede complementar distintos alimentos y modificar la experiencia culinaria. Los vinos blancos suelen aromatizar con pescados, mariscos, ensaladas y preparaciones ligeras. Los rosados funcionan muy bien con entradas, quesos suaves, cocina mediterránea y algunos platillos especificados. Mientras tanto, los vinos tintos suelen acompañar carnes rojas, estofados, pastas intensas y alimentos con mayor concentración de sabores, diferentes estructuras de sabor y algo más complejos. Como futuros profesionales en la gastronomía, comprender estos procesos resulta fundamental, ya que el vino no solo funciona como bebida, sino también como elemento cultural, gastronómico y sensorial, capaz de transformar completamente una experiencia culinaria, ayudando así a no solo dar alimentos, sino también a formar experiencias que las personas no puedan olvidar. Además, conocer las diferentes técnicas entre estilos nos permite tomar mejores decisiones en maridaje, servicio y selección de producto dentro del ambiente restaurantero. Finalmente, esta experiencia nos permitió comprender que detrás de cada botella existe un proceso complejo, donde intervienen conocimientos químicos, biológicos, agrícolas y sensoriales. El vino representa historia, tradición, innovación, identidad cultural y patrimonio gastronómico. Esto es algo que debemos aprender como gastrónomos, ya que el vino tiene historia, el vino tiene tradición y es algo que nosotros tenemos que aprender a enseñar en nuestras experiencias en restaurantes, en hoteles, en catas. Tenemos que aprender a maridar bien nuestros vinos para que no se apague el vino, sino que resalte el alimento, pero también resalte el vino. Ayudar al vino a que sea el acompañante perfecto para un platillo. Es algo complejo de aprender, pero se puede hacer. Y pues con esto concluimos esta segunda parte del análisis y damos paso al siguiente bloque de la presentación. Muchas gracias.
enóloga, las personas que hacen vino. Y Pedro era comerciante. Haciendo esta sinergia de talentos, hoy en día tienen 17 cavas a nivel mundial. Las más importantes: España, Alemania, Francia, Italia, República Checa, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos y México. En el caso de México nos vamos a encontrar con 50 hectáreas de viñedos, de los cuales tenemos 6 variedades blancas y 6 variedades tintas. El nombre científico de la planta que están viendo aquí a un ladito se llama Vitis vinifera. Comúnmente puede ser conocida como vid o parra. Es una planta de ciclo anual. Eso quiere decir que solo se va a cosechar una vez al año. Y a lo largo de todo el año va a tener un ciclo vegetativo muy bien marcado. No sé si alguna vez ustedes han visto un arbusto seco. El viñedo se ve así durante el invierno, ¿vale? Llegan, la verdad, en una de las mejores temporadas para ver el viñedo, porque en primavera y verano es cuando la planta está verde, en otoño está marchita y en invierno seca. Nos ubicamos en el municipio de Ezequiel Montes, y el valle conocido como Valle de Bernal, por nuestra vecina que está justo enfrente de ustedes, la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo que nutre el suelo queretano con fragmentos de caliza. La caliza es un elemento ideal para tener vinos espumosos de muy buena calidad. En el caso de la planta, si ustedes observan, parece una T. Tiene un tallo y 2 brazos leñosos. De esos brazos leñosos vamos a encontrarnos con un arbusto, como una especie de arbusto. Todo ese follaje que vemos ahí es la planta. Y justo ahorita estamos llevando a cabo un proceso que se llama cuajar. Les voy a platicar lo que sucede con la planta iniciando el año. Recuerden que en invierno, todavía iniciando el año, estamos en invierno, y lo que sucede es que está seca. Antes de iniciar la primavera haremos una poda, y en esa poda cortaremos la mayor parte del árbol seco para que empiece a reverdecer. Y más o menos iniciando la primavera vamos a encontrar unos racimos de uva bien pequeñitos, centímetro y medio, que se irá desarrollando poco a poco para convertirse en un racimo de flores blancas y muy pequeñitas. Esta planta es hermafrodita, no es necesario de la abeja para su polinización, ella puede llevar a cabo este proceso. Entonces, si ustedes perciben la orientación del viento o hacia dónde va el polvito, es casi la misma orientación que tiene el viñedo, para que cuando el viento sople, agite al follaje y en ese momento polinice. Vamos a esperar aproximadamente de 1 a 2 semanas para que este proceso ocurra, y después de ahí llegamos a la temporada conocida como la vendimia. ¿Han participado en alguna vendimia? ¿Tienen alguna idea de lo que trata? Bueno, sí, a lo mejor ya lo vieron en clase, ¿vale? Entonces la vendimia es la bendición y la recolección de la cosecha. Sucederá solo una vez al año, por eso es que se hace una gran fiesta. Están cordialmente invitados a la fiesta de vendimia de nosotros, primer fin de semana del mes de julio, para que se vengan a pisar las uvas, se desestresen un poquito, y bueno, pues casi siempre, cada año nosotros tenemos 3 días de concierto. Esta ocasión nos va a visitar un clásico que a lo mejor lo han escuchado por sus papás, que es Emanuel. Después seguimos con Inspector y finalizaremos con Majo Aguilar. Entonces, si gustan acompañarnos, están cordialmente invitados, ¿vale? Para cantar La Chica de Bombito. Y bueno, chicos, pues vamos bien hasta aquí. Síganos en redes sociales como Viñedos Salaride, para que ahí se enteren pormenores de nuestra fiesta de vendimia. Ya si ven un video donde salgo yo, le dan like. Y bueno, chicos, después de la vendimia llega la temporada del otoño. En esa temporada la hoja se marchita, se pone de un color guinda, y también por ayuda del viento se cae, y bueno, pues no limpiamos el viñedo, la hoja se va a desintegrar en el suelo. Ahora, esa malla que observamos ahí nos ayuda a proteger a la fruta de aves, de insectos voladores y también del granizo. No sé si han visto ustedes en la piel de la uva que hay una cerita blanca. De hecho, cuando tú la tocas, la huella dactilar se queda plasmada. Eso que retiramos se llama pruina, y son levaduras naturales que se adhieren a la piel para protegerla. Cuando llueve, el agua escurre, y eso impide que se generen hongos por un exceso de humedad. Y cuando están en la fermentación, estos microorganismos consumen el azúcar de la uva para transformarlo en alcohol.
Entonces los racimos de uvas, después de ser cortados, no se van a lavar. Así se van directamente a la fermentación, porque es necesario mantener esos microorganismos que habitan en la piel de la uva para que nos ayuden a hacer la primera fase del vino. ¿Vale? En 2015 fue colocada esta malla porque ese año nos cayó una granizada que dejó al menos el 60% de la producción anual en este viñedo. Y bueno, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto.